La vorágine de la información internacional nos sumerge en lo que sucede en Libia, nos sumerge en lo que sucede en las protestas de Londres, nos sumerge a nosotros por la cercanía que tenemos con el vecino país de Chile, pero hay otro lugar en América Latina que también está sufriendo una crisis y bastante severa desde el punto de vista de la violencia, donde hace pocos días atrás en Monterrey, en el capital del estado de Nuevo León, al norte de México, murieron 50 personas por un atentado a un casino, donde la situación social es realmente preocupante. Para entender un poco más esto, nos hemos comunicado con Robinson Salazar. Él es sociólogo, doctor en ciencias políticas y en antropología social, es mexicano y director del portal insumisos.com. Robinson, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, la verdad que lo que yo decía al principio es que México aparece hoy como un país con una situación social difícil, pero los portales de noticias del mundo prácticamente, yo creo que porque hay informaciones que son más vendibles, por decirlo desde el punto de vista mediático, no lo reflejan. ¿Cuál es la situación en Chile? No, la situación en México... En México, perdón. La situación que vivimos en México no es de ahora. Tenemos prácticamente desde 2006 hasta la fecha una situación caótica, terrible, cargada de nubes de miedo, encerrados totalmente, el espacio público no existe, prácticamente vivimos encerrados y la única forma de comunicarnos es a través de lo que nos informa la televisión, que prácticamente pues lo que hace es distorsionar la realidad. Estamos en un país con cerca de más de 54,000 muertos en 4 años, y además de eso estamos en una situación de que hay más de 30,000 desaparecidos. Superamos prácticamente ya nosotros la cifra de la época de la dictadura de Argentina, y los medios de comunicación se ausentan, tratan de, digamos, de ocultar una realidad que pues a nosotros nos tiene asombrado y paralizado, porque el miedo te paraliza. Con decirte una cifra que acabo en este momento de consultar en mis investigaciones, es que el 65%, ha caído el 65% de las ventas de las pymes, o sea, lo que es la pequeña y mediana industria, ha perdido el 65% de sus ventas, cerrado por extorsión. Prácticamente estamos secuestrados por una violencia y por una complicidad entre gobiernos, autoridades y el crimen organizado que prácticamente nos invadió. Ahora, es difícil de entender cuando yo, por ejemplo, leo algunos medios de prensa y que me dicen que México no tiene signos de sobrecalentamiento económico, que, por ejemplo, una información que aparece en El Informador que dice que el país mantiene la tasa de crecimiento. O sea, en los números parece un país organizado, por lo menos en la economía mexicana, y nos encontramos con esto que tira por tierra toda esta hipótesis. Los números que aparecen en la prensa son mentirosos. Nosotros tenemos cerca de 14 millones de desempleados en este momento. Ahorita hay acaban de muchas empresas de decretar ya de que nada más se van a trabajar 4 días a la semana porque no hay ventas. Se han caído totalmente con la crisis norteamericana. Habían dicho que iba a crecer este año el país en 4.1 y ya las cifras oficiales dicen que no va a crecer más del 2.8, cuando en real no crecemos más del 1.5 de hace años. El país prácticamente tenemos uno de los salarios más bajos de América Latina. Acá el salario son de $2 diarios, el salario mínimo. Claro. Y prácticamente estamos casi compitiendo con China y quieren hacer una reforma laboral en este momento que se llama la flexibilidad laboral, y que quieren imponer que se pague 7 pesos a la hora. O sea, disminuye mucho más para poder competir con China, pero prácticamente nadie quiere invertir aquí con una violencia como la que estamos viviendo. ¿Cómo se origina la violencia? ¿Tiene mucho que ver el narcotráfico? ¿Tienen que ver los cárteles? El fenómeno es que nadie lo quiere decir porque tiene miedo, pero el cártel de los Zetas está financiado por Estados Unidos. Como ha venido financiando un nuevo cártel que se está creando también en el caso de Colombia. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta de que había una forma de intervención, digamos, en América Latina, no directa, y ha creado prácticamente unos cárteles que se llaman, pues, digamos, el nuevo narcoterrorismo. Este cártel de los Zetas tiene el nexo, trae la droga desde Bolivia y desde la parte de Cochabamba y Santa Cruz,
y por el caso de Colombia la trae prácticamente por Panamá con Martinelli, que tiene nexo muy fuerte con el gobierno panameño, tiene muy bien agarrada la zona del Salvador, tiene conexiones con Guatemala y con Honduras, donde fue un golpe de Estado, y prácticamente todo el sureste mexicano, que es donde se encuentra el 65% de los municipios más pobres, está controlado por ellos. Y la zona norte prácticamente lo que ha hecho es que desalojaron a los carteles de la droga mexicanos, los desalojaron, los que prácticamente eran aquí del estado de Sinaloa, donde yo vivo, los desalojaron a que trabajaran la droga sintética. Ahora la fortaleza de los carteles de México, digamos, podemos decir los auténticos, están trabajando con la anfetamina, la sintética, y la cocaína la tienen prácticamente controlada, son los nuevos carteles que son los Zetas, que son los que están trabajando con Estados Unidos. Claro. Porque tú no te puedes explicar de qué manera entran anualmente 392 toneladas por la frontera de México con Estados Unidos, y en Estados Unidos siguen recibiendo las 392 toneladas sin ningún problema. Claro, y cuando pasan inmigrantes ilegales los deportan, les pegan, los matan. Estos Zetas lo que han hecho es que ahorita incorporan de manera forzada a todos los migrantes centroamericanos a que participen a través del narcomenudeo a introducir pequeñas, digamos, 3, 4, hasta 5 kilos de droga hacia Estados Unidos. Qué bárbaro. Este cartel de los Zetas está compuesto por 197,000 ex soldados mexicanos. ¿Y el es gobierno? la deserción que tenemos nosotros del 2000 al 2011. Hay 197,000 soldados del ejército. Aquí hay una guerra de ejércitos regulares. El ejército nacional nuevo, el ejército que se, digamos, desertó y se incorporó a los Zetas, y prácticamente nosotros estamos secuestrados y en medio del cruce de tiros. ¿Y el gobierno qué hace a todo esto? Pues parte, es complicidad. Nosotros no puede decir por dónde pasa la droga. La droga pasa por los aeropuertos, pasa por los transportes públicos, pasa por los retenes, pasa por los puertos marítimos, por los puertos fluviales, pasa por la frontera. Entonces nos explicamos para qué tienen afuera 120,000 miembros del ejército desplegados, si las drogas, las 392 toneladas siguen pasando de Colombia para acá. Claro. Entonces nos explicamos, hay complicidad de todos estos organismos, digamos, de que controlan los espacios de regulación de la nación, como es la frontera, como son los puertos marítimos, los puertos fluviales, como son los aeropuertos, y si tú vas a la banca encuentra igual. O sea, la banca no tiene ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque están lavando fuertemente. Aquí hay ganancias de unos pocos, pero son los que están ligados de una u otra manera con esta nueva forma de organización narcoterrorista que es la que está funcionando en México. Y aquí los perdedores es la población civil. Robinson, ¿y cómo es el panorama en el interior de México? O sea, esta problemática, como vos decís, se sitúa bien al norte de México, y el resto del país vive, siente, participa, está mejor. ¿Cómo lo podemos analizar esto? No es solo el norte. El sur está controlado por los Zetas. Te estoy hablando de la frontera de Guatemala. Las dos fronteras. Las dos fronteras estamos presionados. Los Zetas están controlados por todo el sur, que conecta con Guatemala, y por todo el sureste, que es por donde está la interconexión eléctrica que viene de la represa de los ríos de Centroamérica y que le pretende entregar la energía a Estados Unidos. Toda esa zona está controlada por los Zetas. La segunda parte, que nosotros podríamos hablar del otro litoral, que es el Pacífico, donde está Oaxaca, donde está Acapulco, donde está Puerto Vallarta y están las Bajas, también está controlada por otro cartel que se llama La Familia, y son los de Michoacán. En la parte norte, prácticamente ahí es donde está el cruce, es donde, digamos, de mayor fuerza de fuego, porque es donde se cotiza la droga. Un kilo de cocaína en la frontera mexicana, del lado mexicano, te está costando $14,000, pero del otro lado está en 40,000. Por eso es el cruce fuerte. Y ya cuando llega a Los Ángeles está en 52, y si llega a Nueva York está en 85. Claro. Entonces ahí es donde está el refuego fuerte, pero todo el país está hoy convulsionado. Si nosotros nos vamos a lo que se llama el Bajío, que es el centro, que es lo que se crea la maquila nacional, está paralizado en este momento porque están extorsionando. Aquí hay que pagar cada negocio, cualquier negocio. Si tú vendes medias, tienes que pagar alrededor de unos 100 pesos, 200 pesos diarios a cualquier vendedor ambulante. Y si tienes un lugar establecido, tienes que estar pagando una suma de 5,000, 10,000, 15,000 pesos semanales.
O sea, tenemos que pagar impuestos Claro. a la industria de la delincuencia para que nos dejen sobrevivir. Robinson, en este panorama, teniendo en cuenta lo que se viene desde el año 2000 en adelante con la presencia del Ejército de Liberación Nacional y Chiapas, la zona de Chiapas, ¿cómo vive esta problemática? ¿Es ajena o poco a poco se van achicando los márgenes también para ellos? Todos los municipios libres del Ejército Zapatista están cercados en este momento porque se contrataron los expac, que eran los paramilitares que estaban funcionando en Guatemala, fueron contratados por los finqueros que controlan la producción de café y son los ganaderos de esa zona. Ellos contrataron a esos paramilitares y cercaron prácticamente, y los zapatistas ya no tienen una conexión, un acceso libre a las otras partes del territorio de Chiapas. Están prácticamente cercados para romper un poquito el diálogo de esta, descontento que existía con algunos sectores. Y además han sido prácticamente eliminados una gran parte de estos líderes comunitarios. En México aparecen líderes comunitarios muertos y indudablemente se le pone un cartel por ahí, dice que se le pone un papel enganchado en la ropa donde se le dice, te maté porque me debes algo, y ya lo vinculan directamente con el narcotráfico. Pero aquí también, disfrazado con la lucha contra el narcotráfico, hay una limpieza social enorme, fundamentalmente con mujeres que están ligadas a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, y también con los jóvenes. O sea, mujeres y jóvenes prácticamente hoy día es el blanco. ¿Por qué? Porque pues son los sujetos transversales. No hay una familia que no tenga una mujer y no tenga un joven. Exacto. Y prácticamente al atacar uno de esos dos miembros, indudablemente nos desarticulan porque nos siembran el miedo, el terror, y tememos ya hablar. Robinson, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Mendoza aquí en la Argentina. Seguramente vamos a volver a charlar con vos de esto porque nos interesa sobremanera por la cercanía que tenemos con México, porque somos parte del mismo territorio y porque vemos con muchísima preocupación cómo Estados Unidos financia todo y además se encarga de financiar todas las políticas comunicacionales para que esto no trascienda. Sí, yo te agradezco que de verdad no nos dejen solos, porque los mexicanos nos sentimos un poco solos porque sale mayor información de otros países, pero prácticamente estamos ahogados en una gran cantidad de sangre, y los medios de comunicación pues tratan de invisibilizar una realidad que es tan elocuente como el miedo y el terror que vivimos. Gracias de veras, y con gusto la próxima vez les tengo ya datos y cifras para que más o menos se den una mayor idea del mapa del terror que vivimos. Gracias, ha sido un gran gusto, un abrazo. Gracias a todo auditorio, muy amable. Hablábamos con Robinson Salazar, es sociólogo, doctor en ciencias políticas y en antropología social, es mexicano, director del portal